¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con el capítulo final de Boys Beyond Horizons. Se han presentado dos duetos excepcionales. Tanto Ladan Shu con Sang Si-yoon cantando de manera gloriosa y apoteósica, y un dueto bastante bueno que superaron mis expectativas, como lo son Lee Pei-link y Prince, que presentaron un clásico balada pop de dueto de éxito radial que cautivó los oídos de todos. Fue algo delicioso de escuchar. Una voz de Prince donde realmente ya descubrimos que realmente es el género que le corresponde y no que se quiera incluir a fuerza en el género rock cuando no, a mi gusto personal, no tiene la voz para ser cantante de rock de ese duro agresivo, sino que es más cantante de balada rock, de balada pop, de balada, o sea, más de power ballads, más que de rock como tal. Pero bueno, ya es el camino que él quiera tomar, ¿no? Ya es decisión de él. Pero realmente ese género le queda muy bien, lo que es la power ballad, ¿no? Y lo demostró con la presentación junto con Lee Pei-link, una canción deliciosa de escuchar. Y pues bueno, vámonos ahora con el siguiente dueto. Nos faltan dos duetos bastante interesantes. Nos falta el dueto de Julia con Nu Chol-pon y nos falta el dueto, creo que más esperado por todos los Dears y por todos los que hemos seguido este camino de 12 capítulos de Boys Beyond Horizon, como es el dueto de Nurjas con Sai Ching-yu. Dos intérpretes que, a mi parecer, deberían estar en el podio de finalistas al final de la competencia como ganadores del primero y segundo lugar, correspondientemente a mi gusto personal, ¿no? Digo, ya los que deciden es el público que ha votado durante los 12 capítulos, pero yo estoy seguro que Nurjas va a quedar ahí entre los tres primeros porque siempre ha estado en el podio. De Kai no estoy tan seguro, pero nos puede dar una sorpresa, ¿no? Y hay más cantantes que también se lo merecen, como Nur Chorpon, como Lee Pei-link, como Sang Si-yoon. Todos se lo merecen, realmente todos se lo merecen. Julia, Prince. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vámonos con Sai Ching-yu para que nos presente el próximo dueto. Vamos a ver quién sigue, si sigue Julia en Nur Chorpon o sigue él y Nurjas. Va a ser interesante. Así que, Matico, cállate los ojos y dale play al video. 即将登场的这组歌手，在上一场合作舞台中大放异彩，凭借默契配合与出色的发挥，给观众留下了极为深刻的印象。此次，他们选择再度携手，开启二搭之旅。 Han decidido unir fuerzas nuevamente, entonces siguen Ulcholpon y Julia porque ellos se vuelven a presentar como dueto. 让我 Sí, 们 juntas. 满怀期 Ajá. 待，迎接这对限定组合的再次回归。有请 Nur Chorpon 与茱莉亚为我们带来 Nur Chorpon y Julia. 意大利名作《Torna a Sorrento》。 Ok, van a interpretar el clásico de música italiana, por lo que nos dice Sai Ching-yu, de Torna a Sorrento, de regreso a Sorrento. Y vamos a ver qué tal lo hacen. Ya en la primera participación lo hicieron bien. En la primera vez que actuaron como dueto, vamos a ver cómo lo hacen en esta. Tienen un poquito más de ventaja porque ya se conocen, ya han trabajado juntas. Pero vamos a ver con qué nos sorprenden. It's a very important song in my tradition. So the title of the Par de song mujeres hermosas. reminds me of this experience because I hope to come back here in Kazakhstan and also to come to China. His song is called Torna a Sorrento, which happens to mean exactly that. And I'm very happy to perform the last song, Nur Chol-pon, once again. We're excited, yeah? Yes. And I think that together we can face every situations. And I'm so glad to know about your culture to share. No sé, no sé si a ustedes les pase lo mismo o les dé esa impresión, pero siento como que Julia está muy cansada. Físicamente se ve como que apática, desanimada, no sé. A lo mejor puede que esté enferma de algo, no sé, pero se ve cansada. My culture with you. I hope in future we can see each other in Italy and in Kyrgyzstan.
Me encanta cómo empieza con esa guitarra acústica. Vedo amore quanto bello, ispira tanto sentimento, come tu che tiene mente, cascettato fai sonna. Guarda qua questo giardino, sento se stesciura arance, un profumo così fino, dentro cuore se ne va. E tu dici perderti, Wow. lontana da sto cuore, da sta terra dell'amore, tieni un cuore e non torna. Ma non me la sa, non dorme sto dormiendo, torna Sorrento, fammi non va. Wow. Lo tengo que decir de una vez desde el principio, ¿eh? La Nucholpón se está comiendo a Julia a pedazos. La voz de Nucholpón está brillando muchísimo, tiene esa resonancia, tiene esa agudeza, tiene ese entrenamiento de canto lírico. Y la voz de Julia se oye muy apagada, muy seca, no sé, como que le falta brillo, le falta reverberancia, le falta profundidad, no sé, la siento muy opaca. No sé ustedes qué estén pensando, pero el dueto me está gustando, pero gracias a Nucholpón. La voz de Nucholpón está comiéndose el escenario y la canción. Ok. Vedo amore quanto bello, Mm. ispira tanto sentimento, Wow. come tu che tiene a mente, cascetai su una sonna. Guarda qua questo giardino, sento se stesciure arance, un profumo così fino, il tuo cuore se ne va. E tu dici perderti, Wow. da lontano da sto cuore, da sta terra dell'amore, tieni un cuore e non torna. Ma non me la sa, non dorme sto dormiendo, torna Sorrento, fammi non va. Wow. Mm. Mm. Vean la distancia que tiene el micrófono cada una, ¿eh? Julia lo necesita muy cerca para que le salga potencia. Y Nucholpón lo tiene a 3 días de distancia el micrófono porque su voz es muy potente. Wow, wow. Torna Sorrento,
Wow. Wow. Gran presentación. Gran canción. Hermosísima canción. Muy bien cantada por las dos. Pero, porque siempre hay un pero, yo creo que este dueto, más allá de la amistad que tengan, porque se ve que son muy amigas, casi hermanas, no le favoreció en nada a Julia. Porque, con todo respeto, dicho esto, obviamente estoy hablando musicalmente hablando, no como persona. Esas son cosas muy diferentes. Musicalmente hablando, Nurchol se comió a pedazos a Julia, vocalmente hablando. Julia es muy buena cantante, ¿eh? Canta muy bonito, canta muy bien. Tiene mucha técnica, tiene mucho estilo, tiene mucho flow, como diríamos los latinos. Pero para cantar sola. Si la pones con una cantante del peso y la técnica y la trayectoria de Nurchol, le haces un pequeño favor, le haces daño. Le haces daño porque ahí haces notar todas las carencias que tiene Julia al lado de una cantante profesional como es Nurchol. ¿Ustedes se dieron cuenta? Digo, Julia no cantó mal porque no cantó mal. Cantó muy muy bien. Pero la diferencia de voces se escuchó. Les digo, esto es a mi opinión personal. No sé si ustedes compartan lo mismo. Digo, a mí me gustó la canción, me gustó cómo la interpretaron las dos. Pero siendo honestos y siendo sinceros, Nurchol se comió a Julia. Me interesará saber qué es lo que piensan ustedes de este dueto. Aquí abajo en la caja de comentarios, por favor, o por mensaje privado en Instagram. Pero pues bueno, vamos a ver qué les dije. Más allá de la diferencia de voces, fue una canción excelente, me gustó muchísimo. Una interpretación de dos mujeres hermosísimas, que podrían ser modelos las dos sin ningún problema. Y quedé enamorado de la Svetlana kirguisa. Porque sigo diciendo que Nurchol tiene el mismo tono y color de voz que la señora Svetlana, la mamá de Dimash. Es un privilegio poder escuchar a Nurchol, igual que a la señora Svetlana. Es una delicia de voz. Vamos a ver qué les dicen los jueces. Escuchar sus voces fue realmente un placer. Debo decir que es una canción famosa en todo el mundo. Esta fue la primera canción folclórica italiana que aprendí cuando tenía 10 años. Esta fue la primera canción italiana que aprendí. Wow. Saigu Chin ahí sorprendiéndonos que sabe una canción italiana. Dice, ahora tengo 64, pero todavía recuerdo las canciones que aprendí. Todavía me acuerdo, así que hoy la armonía de ustedes dos, incluyendo la expresión del ritmo de esta canción, ha alcanzado un nivel muy alto. Gracias a Nurchol. Me gustó mucho y creo que la actuación de ustedes dos también es excelente. Así que la actuación de hoy fue perfecta. Me encantó. A mí también me encantó, la presentación. Señores y señores, pueden creerlo. Él ya tiene 60 años. Wow. He looks so young. Tiene 64 y dicen que se ve muy joven. Es como yo, que tengo 49 y me veo como de 12. O sea, habemos gente joven natural. Nurchol, ¿cómo estás? ¿Qué tal últimamente? Muchas gracias, Dimash. Estoy muy bien, especialmente después de estar a tu lado. Nuestra Nurchol y Julia no se sienten muy bien, pero de cualquier manera el espectáculo fue excelente. Entonces sí están enfermas. Es lo que les decía yo al principio, que Julia se veía como que cansado o algo, como que a lo mejor estaba enferma. Y sí, aquí nos acaban de confirmar que no nada más Julia, también Nurchol está enferma, pero Nurchol no lo da a notar y Julia sí. A todos nos encantaron sus voces. Muy emotivo, muy divertido. Por eso, que sus alas nunca se cansen. Sigan volando alto. Siempre estaremos orgullosos de ustedes.
grave. Y bueno, hasta aquí llega la intervención de mi amada Julia y mi amada Nujolpon. Lo hicieron delicioso. Cada uno su estilo. Cada uno a su género. Bueno, fue el mismo género, ¿no? Pero sí estilos muy diferentes. La voz de Julia un poco más apagada, más seca. Y la voz de Nujolpon la deja volar. Se deja ir como dije ayer, como gorda en tobogán. La verdad es increíble. Me gusta muchísimo la voz de Nujolpon. Se le nota toda esa trayectoria y todo ese entrenamiento lírico que tiene, porque su voz brilla, la deja volar y flota en el aire. Me encantaría ver un dueto de Dimash con Nujolpon. Así de fácil, me encantaría ver un dueto de Dimash con Nujolpon, porque sé que harían algo muy, muy digno, algo sobresaliente. Pero la opinión más importante es la que tengan ustedes. Déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios, por favor. Y pues bueno, dejamos lo más esperado para el final. El dueto de Nurjaz con Tsai Ching-yu. Wow. Todos los duetos han estado a la altura, Todos los duetos han estado excelentes. Yo este dueto de Nujolpon y Julia les hubiera puesto un 9 si la voz de Julia me hubiera gustado más, no se hubiera escuchado tan seca. Pero les voy a poner un 8. Hasta ahorita el único que tiene 9 es La Dan Shu con Shang Si-yoon. Yo creo que ahí viene la competencia fuerte, que son Nurjaz con Kai Shin-yu. Vamos a ver qué pasa. Y pues bueno, ahora sí que como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Yatiko. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.